El Celta Fortuna está a un partido de ascender a Segunda División, pero ¿cuáles son sus principales talentos? Te los presentamos hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Semana importante para el Celta Fortuna, que está a nadita de poder pisar Segunda División por primera vez en su historia, pero también semana en la que mucha gente que no conoce al filial va a querer acercarse a Balaídos para seguir a estos muchachos que tanto ruido y tan buen ruido están haciendo con el temporadón que se están marcando, pero muchos de ellos, porque esto a mí me ha pasado personalmente. Lucas, ¿quién es el 5? ¿Quién es el 8? ¿Quién es el 26? Oye, pues vamos a presentar aquí así, no podemos hablar de todos, pero los 5 principales talentos de esta generación del Celta Fortuna para que vayáis estudiados el próximo sábado a Balaídos. Sí, quizás las 5 mayores promesas que podría tener este filial por juventud y por talento. Y como bien tú decías, mucha gente la que asistirá este sábado a Balaídos. Recordar que ya tienen disponibles la forma de conseguir entrada. Es absolutamente gratis tanto para los socios como para los carnet celtista. Para unos como para otros, lo único que tienen que hacer es entrar en la página web del Celta y con su ID y su PIN canjear una entrada y la grada que quieran. No tiene que ser en la grada en la que son abonados, para intentar que este sábado más de 15.000, 18.000 personas, lo decía Freddy, es la clave para poder ver al filial por primera vez en Segunda División. Balaídos esté lleno y desde aquí invitamos a todo el mundo a llenar Balaídos, porque al igual que nos gusta ver llegar a los Javi Rodríguez, a los Hugo Álvarez, a los Hugo Sotelo, a los Miguel Román, pues hay que conocerlos de antes para ver, oye, pues Claudio, sube a este chaval del filial que lo está haciendo muy bien, y en este vídeo presentar a los que nosotros consideramos que son los 5 futbolistas que, bueno, no sé si los 5 mejores, porque seguramente en este vídeo no va a estar alguno que podría ser el mejor, como es Hugo González, que consideramos que por edad, por rendimiento y que ya lo conoce todo el mundo, no es una promesa del Celta Fortuna, es un futbolista que podría estar en primer equipo, pero no es un alfón, por decirlo de alguna forma, no es una gran promesa, y vamos a analizar esas promesas de la casa que nosotros consideramos que pueden ser los llamados a ser grandes futbolistas. Sí, señor. Mañana. Hemos seleccionado 5 no por nada, porque hemos dicho, ¿qué hacemos? Pues cogemos 5 y ya está. Tampoco es una cuestión de... Podrían ser 6. Podrían ser 6, podrían ser 4, podríamos decir 3, pero bueno, vamos a ir hablando de ellos poco a poco, no sin antes pasar por comisaría para recordaros que está Germán, el Polilike, vigilando que le deis un pulgar arriba a este contenido si os gusta lo que hacemos, si queréis seguir informados de lo que hace el Celta Fortuna o todo lo que se tercie, y que vaya vestido de celeste y se dediquen a hacer deporte. También recordad que podéis swipear y hypear el vídeo si lo veis en dispositivos móviles táctiles. En la cajita de comentarios deslizas y hypeas a ver a dónde lo colocamos en el top de España de vídeos con más hype en esta semana. Venga, vamos con el primero, Marcos Piedras. Me parece bien, pero antes vamos a hablar de juventud. Vamos a hablar de chavalines. Efectivamente. Y como vamos a hablar de chavalines, tenemos que hacerlo de la mano de nuestros amigos de Mais que Brincos, Lucas Peteiro, que vamos, en este vídeo con esta gente tan joven, le viene a la perfección que alguno de estos se vaya a luchar por las hamburguesas. Las hamburguesas, el salto base, esos hinchables Wipeout que os recordamos que tienen nuestros amigos de Mais que Brincos, con un 5% de descuento si vais de nuestra parte, y que pueda coger hasta 60 adultos. 6 módulos de 10 metros, para quien piense que los hinchables son solo para niños ahí de la comunidad y tal. No, si quieres montarte un fiestón, igual la fiesta fin de temporada del Fortuna, han llamado más que Brincos. Yo no puedo decir nada porque me han dicho que no quieren motivar extremadamente a los chavales para que no vean que hay tanto en juego, porque al fin y al cabo jugar en Segunda División, una fiesta más que Brincos. Claro, cuidado. Pero a mí me consta que cierto sector del cuerpo técnico ya tiene una pre-reserva condicionada a posible ascenso con los amigos de Mais que Brincos. Mira que bien. Qué gran noticia. Ver a Angelito Arcos correr por las hamburguesas. Cuidado, mientras no se choque con Álvaro Marín, uno de estos, pues todo bien para Angelito. Venga, vamos con los 5 futbolistas que hemos recogido para este vídeo. Los hemos ordenado de mayor a menor minutaje, aunque paradójicamente quizás los que menos minutos han jugado quizás son los que estén más cerca del primer equipo. ¿Por qué? Porque se han perdido muchos partidos de filial, o bien por ir con selecciones españolas, o bien por hacer muchas convocatorias que no minutajes con el primer equipo. El primero del que tenemos que hablar es de Anxo Rodríguez. ¿Por qué? Porque es el futbolista que más ha jugado. De hecho, 38 de 41 partidos posibles son los que ha jugado Anxo Rodríguez con el filial en esta temporada, siendo aún juvenil. Hay que recordar que es juvenil del último año, del 2007, es Anxo Rodríguez, natural de Pontevedra, mi queridísima Pontevedra, como me gusta que haya tanto pontevedrés vinculado al Celta. 38 titularidades, por cierto, no es que haya participado 38 jornadas, es que las 38 han sido de titular. En total, 3.359 minutos, 3 goles, 2 asistencias. De los 3 goles, 2 de ellos, que me vengan a la memoria, son absolutos golazos. Contra el Tenerife, contra Osasuna. Y el otro, si no me equivoco, se lo mete al Zamora en Balaídos en un rechace de córner. Vale, sí, que está bien. Sí, no, comparado con los otros dos, son golazos. Claro, son 2 premios Puskás y un gol, ¿no? 2 asistencias, que no me acuerdo honestamente a quién carajo
son, pero es que lo heavy de Anxo es que lo que se ha perdido ha sido 2 partidos por sanción, por acumulación de amarillas, y 1 por ir con España sub-19, su primera convocatoria, por otra parte, con cualquier tipo de selección española en inferiores. Yo creo que lo brutal con Anxo Rodríguez, lo acabas de comentar tú, 38 de 41 partidos posibles ha disputado, y de los 3 partidos que no disputó no fue por molestias, no fue por decisión técnica, no fue por nada más que 2 por sanción y 1 por esa convocatoria que bien mencionabas con la selección española. Anxo Rodríguez es el futbolista de campo con más minutos en este Celta Fortuna, tan solo por detrás de Coque Carrillo, que es portero y, como sabemos, ha disputado casi todos los partidos. Pero sí que es verdad que en ese minutaje, si nos empezamos a hacer cuentas, Anxo no está muy por detrás, porque son 2 partidos los que no disputó Coque, contra el Real Madrid Castilla y contra el Club Deportivo Lugo en Balaídos. Lo que pasa que Anxo, al ser central, pues siempre se le sustituyó alguna vez, no juega siempre 90 minutos, aunque la gran mayoría así lo fueron. Lo decías tú, juvenil juvenil de tercer año, que llega al Celta Fortuna en principio que en la pretemporada, acompañado de Noah Rodríguez, para completar mientras no llegaban los fichajes. Hay que recordar que en aquel entonces el Celta esperaba por 2 fichajes para el centro de la zaga, como son Quique Ribes, que acabó llegando, y también el otro, que era Rubén Iranzo, futbolista del Valencia Mestalla, que no acabó llegando a Vigo. En pretemporada, Anxo Rodríguez, que se gana la oportunidad, mientras no llega Quique Ribes, tiene la oportunidad también de jugar, y una lesión de Quique Ribes hace que Anxo Rodríguez se haga con la batuta de titular para Freddy Álvarez, y a partir de ahí el gran rendimiento que hemos visto hasta la fecha, de lo que yo creo que a nivel futbolístico podrá ser una cosa, a nivel mental otra. Pero juvenil de tercer año que llega al Celta Fortuna y que consiga estos números en su primera temporada, habría que hacer recuerdo y ver irse a los Javi Rodríguez, irse a los Hugo Álvarez, y ver al menos el que haya tenido esta continuidad y esta relevancia. Claro, Javi Rodríguez pasa por el Celta C, y entonces eso le hace llegar al Celta Fortuna con algo más de edad. Damián también pasa por el Celta C. Es difícil encontrar. Yo creo que no lo hay. El año pasado, ¿qué pasa? Antañón hace menos minutos, pero es que es juvenil de segundo año. Exacto. El año pasado lo que hace Antañón también es muy bestia, siendo prácticamente titularísimo al lado de Miguel Román en el Fortuna del año pasado. Sobre Anxo, por aterrizarlo un poquito a qué futbolista es un central que está por debajo del 1,80 m, que es una de las grandes dudas que puede haber acerca del futbolista, más allá de cuál puede ser su techo, no por su altura, sino porque también pasa a Transfermarkt tipo un 1,85, y por ejemplo esta semana lo oía en redes sociales: oye, ¿cuánto mide Anxo? Que en Transfermarkt pone un 1,85, no es un 1,85, está cerca del 1,80, no llega a ser 1,80 m, pero es un central que todas las dudas que pueda haber en torno a esa faceta más puramente física las suple con inteligencia táctica, con velocidad, con un posicionamiento privilegiado siempre a través de la anticipación cada vez que le toca pues bregar con delanteros mucho más grandes que él, y realmente este año te salen muy pocos atacantes que le hayan puesto en problemas, y este debe de la altura en situaciones propias de áreas, pues quizás en futuras ocasiones, si lo vemos más en el Fortuna, incluso en primer equipo, pues lo veremos cuando le toque enfrentarse a un Matanovic de la vida. Acordaos del delantero del Friburgo, que aquello era una cosa de otro mundo, una cosa muy grande. Pues igual en situaciones de área, de punto de penalti, pues ahí igual sí que lo puede echar de menos Anxo Rodríguez, pero en lo que son duelos aéreos en el centro del campo, delanteros que le sacan una cabeza y le quieren jugar de espaldas, que le quieren ganar en los cuerpeos, pues se defiende realmente bien. Es que hemos visto aquí todos los partidos de Anxo Rodríguez, me atrevería a decir, esta temporada, y no hay ni un solo día que achaques un posible mal partido a Anxo Rodríguez, que tampoco los ha tenido prácticamente, a que es que le han ganado por arriba los duelos. No, porque yo creo que es un jugador que, primero de todo, en esta semana previa que teníamos ese vídeo de Seración Celta, donde lo entrevistaban de Amadroa, Feitón Amadroa, y él mismo lo decía, que él es consciente de que su gran limitación, y que él, siendo canterano, lo decía: si no llego al fútbol profesional va a ser por mi altura, pero tengo que tratar de corregir ese debe explotando mis otras virtudes, ¿no? A Futeza siempre se lo decían, también la mención al director de cantera, Alex Otero, que siempre le dijo: si tú quieres llegar al fútbol profesional tienes que ser valiente, porque si aparte de tu limitación no te atreves, claramente no te va a dar. Y es un futbolista que en salida de balón le ha dado mucho al Celta Fortuna, que también ha tenido ese gran disparo desde fuera del área que le ha dado puntos al equipo de Freddy Álvarez, y que, bueno, es una cosa que sería un poco injusta, ¿no? Pero si le quitas el gol al Tenerife o el gol al es una promesa, el Celta Fortuna no hubiera sido segundo, hubiera sido tercero. Podemos hacer esta reflexión con muchos goles de futbolistas, exactamente. Muchos, sí. Pero es un futbolista que, ante esa baja, acompañado de Pablo Meisús durante tramos de la temporada, con Pablo Gavián o con Quique Ribes, y sobre todo la gran virtud que destaco yo de Anxo, también lo decía él en ese propio vídeo, de que él, si se quiere comparar a alguien, se compara a Javi Rodríguez, y es que en ese esquema de 3 centrales, Anxo Rodríguez empieza la temporada jugando por la derecha, acompañando a Pablo Meisús por la derecha. Cuando vuelve Quique Ribes, se tiene que readaptar a jugar por la izquierda Anxo Rodríguez, y en ciertos partidos condicionado por molestias de sus compañeros, táctica del rival. Recuerdo, por ejemplo, el partido en Pasarón, donde Anxo Rodríguez recibe una amarilla muy tempranera, y Freddy lo que hace es ponerlo como líbero en algunas facetas del encuentro, para que no sufra tanto por los ataques
que es del conjunto granate, por banda y ha rendido perfectamente las 3 posiciones, ¿no? Entonces, un futbolista que ha sabido, yo creo que corregir esa falta de altura, creo que yo lo seguiré manteniendo. El físico, los centímetros, la altura, fútbol moderno, absolutamente todo. Yo creo que, lo decía ahora Lucas, y tiene razón, claramente si pones a Anso Rodríguez con un delantero de 1,95 m, pues va a sufrir, es completamente lógico. Pero creo que sobre todo en este Celta le pasa lo mismo que Javi. Situaciones de remate, que son puramente de remate de área. Y que no deberían pasar. Me explico el porqué. Porque al menos en este Celta está el tema con Javi Rodríguez. Javi Rodríguez en el esquema de 3 centrales por la derecha, bien, la duda es como central único en defensa de 4 o como lateral. Pues no lo sabemos, pero a Javi Rodríguez no le decimos la cosa, es que claro, duelos aéreos hay que decir muchísimo. También que Ancho en inferiores también tiene jugado de lateral, eso Exacto. Sí, en línea de 4. Mientras el Celta mantenga esquema de 3, por terminar, que si nos tiramos 25 minutos solo con Ancho y nos quedan otros 4 futbolistas, tiene posibilidades de llegar. Es el resumen rápido, que es otra de las preguntas que hará la gente acerca de todos estos chavales. El club de los es el que más posibilidades ven de defensa de llegar al primer equipo. Todo lo que Ancho no le implique un duelo directo con un tío que le saque 2 cabezas dentro del área, Ancho los va a solventar con la sensación que ha dado, insisto, esta temporada en primera fracción, lo solventa con creces, o sea, prácticamente sin dificultad. O sea, esta sensación que había muchas veces a principio de temporada cuando Ancho pues, jugaba sus primeros 5 o 10 partidos, ¿no? La sensación de, joder, el equipo rival te va a querer atacar por ahí. Pues ha llegado a un punto que se te ha olvidado la edad del chaval y la inexperiencia, entre comillas, porque lo ha hecho realmente bien. No, y que seguramente es muy difícil que el MVP del Celta Fortuna esta temporada no sea Hugo González, por lo que ha significado en cuanto a lo numérico. Claro. Pero vamos, yo creo que Anso Rodríguez, top 2, top 3 mejores futbolistas del Celta Fortuna esta temporada. Totalmente. Vamos con el siguiente, que es Óscar Marcos, segundo en esta lista, porque es el segundo en minutaje. 36 partidos disputados de 41 posibles, 32 titularidades, 2.791 minutos, ha anotado 7 goles y repartido 4 asistencias. Probablemente el nombre que más ruido ha hecho de esta generación filial ya desde sus épocas de joven. Un muchacho capaz de jugar por ambas bandas. ¿Qué pasa? Que necesita jugar por ambas bandas en este esquema actual que usa el Celta. ¿Qué es Óscar Marcos? El típico 10 de toda la vida, el chico pequeñito que recoge las descargas del 9 grandote, el que juega por detrás, el mediapunta en un 4-2-3-1 o un 4-4-2 de toda la vida, el que juega por detrás ahí a estar en la media en el área. Este esquema que usa el Celta actualmente lo ha obligado a partir desde banda y lo ha hecho bien tanto desde derecha como desde izquierda. Ha sumado minutos con regularidad y es el principal punto a celebrar en este caso con Óscar Marcos, que ya el año pasado jugó muchísimos minutos a pesar de su juventud. Es un futbolista que es algo también que hay que destacar de este filial, ¿no? Anso Rodríguez, lo decíamos, tercer año de juvenil, Óscar Marcos primero de senior y con la regularidad ya que ha teniendo también la temporada pasada muchísimos minutos, ¿no? Un futbolista que para aquel aficionado del Celta B, Celta Fortuna, que no lo tenga muy al tanto, quiero hacer una comparación, ya partiendo de la base que considero que Óscar Marcos es mucho mejor futbolista del que voy a nombrar, pero por perfil de futbolista, Raúl Blanco, un futbolista media punta que ya con el esquema de Claudio Giral, también con Freddy podíamos ver, sí que es verdad que a Raúl más por la derecha, a Óscar lo hemos visto la gran mayor parte de la temporada por izquierda porque está el conexo de Hugo González en la derecha, pero un futbolista con llegada, un futbolista con último toque, un futbolista que pese a ser pequeñito y quizás no tener un físico de estar muy fuerte, aguanta bastante bien el ritmo de los partidos. Va muy bien de cabeza. Eso es algo que yo no acabo de entender. Yo lo comparo siempre con Leo Messi, que parecía que por arriba los centros pues llegaba. Remate increíblemente bien de cabeza Óscar Marcos. Y lo hace bien, y es una de las grandes virtudes, ¿no? Y quizás de esa parcela ofensiva, repito, sin contar a Hugo González, que ya sabemos todos qué futbolista es y que tampoco es de la casa, pero sería el protagonista, ya lo dijimos antes, MVP. Yo creo que de la zona ofensiva es el que más cerca también puede estar de llegar. Sí, a quien lo voy a comparar yo es más no por la posición en la que puede actuar, pero sí por el tipo de futbolista y sus virtudes, es a Hugo Álvarez. Destaca, es decir, destaca más en la asociación y en la conducción en espacios pequeños que no en el 1 contra 1 puro, como puede ser el caso de Angelito, de otros futbolistas también de primer equipo. Óscar Marcos ni de coña me lo imagino de carrilero, que es donde se inventó Claudio Giraldez hace ya 3 temporadas, cosa que hemos visto este año con Angelito Arcos, por ejemplo, pero sí que es un futbolista con ese desparpajo cuando tiene muchos rivales alrededor, que no se encuentra muy a gusto cuando, que evidentemente le gusta, pero no es donde más brilla cuando tiene que
yo que sé, conducir 15-20 metros porque hay espacios en la defensa de la espalda rival. No es especialmente rápido en desmarques a la espalda, no es un Bernard Somoa en ese sentido, no es un Jorge Pérez, ¿no? Que son futbolistas ultra potentes ahí en esas situaciones. Es mejor un último pasador y además tiene esa picaresca cuando está en el piquito del área de encontrar con facilidad la portería rival buscando los ángulos más fastidiosos para el guardameta rival. Un futbolista lo que nos hace indicar que igual la primera federación se le puede ya empezar a quedar pequeña. No es el que más pequeña se le va a hacer desde Celta Fortuna, pero que ya hemos visto que en su segunda temporada pues lo ha trasladado a números. Al fin y al cabo son 11 participaciones de gol con esos 7 goles y esas 4 asistencias, con un minutaje muy importante. También debutó esta temporada en Copa del Rey, además con gol contra el Puerto de Vega. Y bueno, uno de los futbolistas que yo estoy convencido de los que van a ser de los que estén en y que ha ido madurando mucho. Porque Óscar Marcos es una cosa que a nosotros nos ha chirriado bastantes veces durante los últimos 2 años que hemos ido al Fortuna con tanta pues, semana tras semana, es que se le calienta el morro fácil. Y hemos tenido las últimas jornadas de Primera Federación y en playoff escenarios muy calientes donde yo he pensado, por ejemplo, la segunda parte contra Europa en Balaídos, el partido en Ponferrada, el partido en Pontevedra también a finales de Liga. He pensado, a ver Óscar Marcos si termina el partido, y ha sabido mantenerse airoso y no entrar en los barrizales que a veces proponen equipos más veteranos. Un Asoya o de Vilasoban y que seguramente haga la pretemporada con Claudio Giraldez a partir del mes de julio al 100% y ojalá poder verlo en segunda división la próxima temporada. El siguiente respecto a minutaje, que también consideramos que es una de las grandes promesas que tiene el Celta de Vigo sobre la mesa, es Pablo Gavián. 35 partidos de 41 ha estado disponibles Pablo Gavián, ha jugado, de los cuales de esos 35 en 31 ha sido titular, 2.656 minutos los que ha disputado, anotando 2 goles y 2 asistencias. Los goles, si no me equivoco, uno fue contra el Racing de Ferrol en el partido en que también acabó expulsado de saque de esquina, y el otro creo que es la gran remontada de la temporada contra el Talavera de la Reina en Barreiro, que el Celta Fortuna pedía 0-3, se acaba ganando 4-3, creo que mete el gol del empate aquel día Pablo Gavián, un futbolista quizás también en primer año senior como Óscar Marcos, el año anterior que tuvo participación un poco menos porque también competía con Sergio Díez, un fichaje que llegaba procedente del Atlético madrileño, del Atlético de Madrid B, pero un jugador que en esta temporada de la mano de Freddy Álvarez se ha convertido en uno de los indiscutibles casi siempre que ha estado disponible, y uno de esos jugadores que quizás no sé con quién podría compararlo en ese carril derecho de los últimos de Celta, porque no se me parece ni a Javi Rodríguez ni a Javi Rueda, no tienen esas características, pero sí que un futbolista que le ha dado mucho al Celta y que sobre todo a nivel defensivo cumple muy muy bien, es muy veloz, tiene un físico muy importante, no es extremadamente alto, mide 1,80 m aproximadamente Pablo Gavián, pero que también va bien por arriba y que después lo único que le falta por mejorar un poco es en la zona ofensiva, el centro del área, pero algo que ya ha mejorado, nos lo decía Freddy también en aquel partido en Ourense, que se le pedía un poco más a eso a Pablo y que últimamente lo estaba consiguiendo. Un futbolista que compro lo que dice Marcos, que es difícil encontrarlo en paralelismo, pero si hay que encontrar uno, hay que irse a Javi Rodríguez. ¿Por qué? Porque sí, tiene que hacer el mismo camino que él, ¿no? Y ahí, de hecho, va a coincidir quizás con Anxo Rodríguez. Quizás van a tener ahí una disputa, en el buen sentido del término, por ver quién se hace con ese hueco. Es un chico con unas capacidades físicas brutales para llegar a la línea de fondo. ¿Qué pasa? Que quizás se le queda un poco corto de inventiva, de imaginación en el último tercio para encontrar soluciones. Llega y te pone buenos balones, pero si la jugada se encasquilla un poquito, no tiene esas cualidades quizás de último tercio, de último pase, de inventiva para si la jugada se atasca, encontrar un pase como te puede encontrar un Jan Oliveras, que es un carrilero zurdo también que brilla más en esto último que no en la capacidad física para llegar y ir para arriba, para abajo, para los duelos aéreos. Un Óscar Mingueza no tiene esa inventiva desde el carril, pero a mí me parece un grandísimo ganador de duelos, sobre todo cuando tiene mucho espacio a la espalda. Un muchacho con unas cualidades que a mí me encanta. O sea, yo sí tengo que apostar de los 5 que vamos a mencionar. A Pablo lo pongo, si no segundo, lo pongo tercero en la terna de ver primer equipo o ver fútbol profesional, que quizás no es en el Celta durante su carrera, pero me parece un chico que está muy hecho. Es más, diré que está más hecho de lo que estaba Javi Rodríguez cuando debutó en el primer equipo, sobre todo en términos físicos. Javi Rodríguez, si tú ves una foto de cuando debuta en Primera Federación, es un chico que tenía muy poquito músculo, y Pablo Gavián
Gavián es un armario empotrado, hablando rápido y pronto. Sí, Pronto. Es que yo creo que compartirían posiciones que a mí no me parecen en nada. Más que nada porque Pablo es un futbolista más de exterior, Javi Rodríguez sobre todo lo veríamos más incrustado hacia el medio, tanto con Claudio Giraldez como, bueno, en primera división como en primera federación. Van a compartir posición, pero creo que también le daría la posibilidad a Claudio un ascenso de Pablo Gavián de tener o dos carrileros o dos tipos de centrales distintos. A partir de ahí habrá que ver. Ha sido carrilero la mayor parte de la temporada. Freddy también por necesidad lo ha puesto en ese central diestro y todo hace indicar que desde arriba consideran que esa debería ser la posición en caso de que ascienda. Pero quién sabe si el día de mañana, que cuando a Pablo Gavián le llegue la oportunidad de primer equipo, que no creo que sea la temporada que viene, por eso la importancia de que el filial ascienda a segunda división para que tenga un escalón más competitivo, pero comparto lo que has dicho tú. Para mí están por delante dos futbolistas, no por mejores condiciones, sino porque los veo más cerca que Pablo Gavián, pero también condicionado por lo que le hace falta al primer equipo, pero vamos, estoy seguro que es una de las grandes revelaciones y que también, vamos, se estará intentando ya renegociar esa renovación que tienen que hacer tanto él como muchos futbolistas del Fortuna. Vamos con el siguiente, que va a ser Hugo Burcio, que ha disputado 2.582 minutos esta temporada, ha estado disponible 32 partidos de 41 que ha tenido la temporada para el Fortuna, 29 titularidades, un gol y una asistencia a las que ha notado el pulpo de Seseña. Ya debutó con el primer equipo contra el Rayo Vallecano esta temporada y también ha sumado algunas convocatorias en UEFA Europa League, como por ejemplo contra el Lille y contra el Estrella Roja. Es un muchacho que no lo ha hecho este año, pero que también ha jugado con España en sub-19, lo hizo el enero del pasado año de 2015, convocatoria en la que también estuvo, por ejemplo, Angelito Arcos. Es una cosa que sí, antes decía Marcos, ¿quién es el que se le queda más pequeña la categoría? De largo Hugo Burcio. O sea, está un escalón físico por encima, técnicamente tiene unas cualidades que es un poco lo mismo que podíamos decir de Fer en su momento, que no son habituales de ver, aunque cada vez con el paso de los años y las tecnificaciones en chavales jóvenes pues cada vez son más exactas y van más al dedillo con lo que necesita cada caso en específico, pues va a hacer que los veamos quizás con más facilidad por cómo evoluciona el mundo del entrenamiento a nivel cantera, pero es un muchacho que las cualidades técnicas que tiene eran raras de ver hace no mucho en chicos que superan el 1,90 m, como es el caso de Hugo Burcio. Un pelotero espectacular, un cuerpo de medio centro pues con cualidades élite. Veremos a dónde termina llegando Hugo Burcio, pero esperemos que sea en el Celta. Tiene muy buena pinta. Claro, ahora mismo todo lo que digamos es especulación, ¿no? Porque no sabemos a qué van a llegar, pero a mí tampoco, como es especulación y especular, a mí no me tiembla el pulso para hacerlo. Para mí es el mejor, o al menos el centrocampista más prometedor que ha habido en la cantera del Celta, sin ningún tipo de duda, Hugo Burcio, por encima de los que podían ya haber llegado al primer equipo últimamente, de los viejos, de los nuevos. Para mí Hugo Burcio, y así te lo dicen Amadroa, es un centrocampista que nunca ha tenido la cantera del Celta, al menos en los últimos 20-30 años, en condiciones físicas, en cualidades futbolísticas. Es un futbolista box to box, que podría ser perfectamente ante la marcha posible de Ilaix Moriba el sustituto perfecto. Sí que es verdad que con la condición de que aún no ha debutado ni en el fútbol profesional, lo hizo irrisoriamente contra el Rayo Vallecano en Liga en Balaídos, pero otro futbolista al que yo creo que la categoría es al que más pequeña se le queda, que creo que es el jugador que más cerca debería estar del primer equipo, pero considero que no es el jugador que está más cerca para Claudio Giraldez de los que vamos a nombrar, pero sí que por cualidades, por condiciones físicas, es para mí el que mejor le vendría al fútbol profesional, el que mejor le vendría la segunda división, y un futbolista que estoy convencido de que si rinde como lo sigue haciendo va a ser muy importante en el Celta, al igual que también estoy convencido de que si sigue haciéndolo así de bien va a ser un futbolista que, bueno, que el Celta ha llegado el momento se le quede muy pequeño, porque por condiciones, por cualidades, es un futbolista como la copa de un pino, y aparte de tener ese 1,90 m, que muchas veces se lo decíamos con Fer López, y hay que reconocerse a Hugo Burcio, es muy difícil a veces, siendo tan niño, jugar con esas condiciones físicas, adaptarte a tu cuerpo con esos crecimientos. Hugo Burcio, además, con un físico potente, no es lo que era Fer, que era más flaquito, que tuvo que ganar físico. Burcio tiene unas patas y sorprende lo entero que llega a los finales de partido. Exactamente, y sobre todo para mí, lo mejor de Burcio, más allá de todo lo futbolístico, que lo comentábamos antes con Óscar, la cabeza. No porque él es un chaval correcto, del todo ordenado, tácticamente ordenado en su vida, pero la capacidad de gestión que tiene para jugar en causas desfavorables me parece una auténtica barbaridad. Por ejemplo, el otro día, vuelta de semifinales contra el Europa, una amarilla muy tempranera la que recibe Hugo Burcio en un partido que se va a la prórroga, es capaz de jugar todo el partido con esa amarilla y no jugar con tensión y nervios, porque mete la pierna, lo sigue intentando, después una de esas metes la pierna y te puede salir mal, pero tiene una capacidad de gestión en causas desfavorables que es de aplaudir, y vamos, estoy convencido de que va a ser uno de esos futbolistas que, al igual, en julio, en 15-20 días, vamos, estén a Fauteza, depende si ascienden o no las vacaciones que le den Freddy o Claudio Giraldez, pero también se abre el melón de si asciende el Fortuna, cuándo empieza la pretemporada y con quién empiezas la pretemporada. Claro, si asciendes a segunda división, ¿qué haces? ¿Haces pretemporada con un equipo o con el FIA? Que hagan todos juntos. Colectivo. Total, sí.
porque que se vayan todos allá a Suiza, donde carajo vayan. Ahí sí que es verdad que ahí tendría que hacer una adaptación bien el Celta, sobre todo porque… Ahora, la segunda división empieza a la vez, ¿no? Sí, incluso te diría… No, a la vez no, creo que empieza un poquito después, un poco más porque tarde. no hacen parones. 15 de agosto empieza la Liga este año. Ojalá ascender, eso primero de todo, pero sí que es verdad que el ascender también obliga al Celta un poco a saber gestionar muy bien a los chavales, porque de primera federación Andrés Santañón ahora se ha ido 5 o 6 partidos con el primer equipo y no ha jugado y vale, no pasa nada. No sería bueno que Hugo Burcio y Andrés Santañón que se vayan con el primer equipo y pierdan 6 partidos de segunda división o 6 partidos en el fútbol profesional, pero bendito problema el que hablaremos en unas semanas. Y vamos a ir ya con el último de la lista, que sí, quizás es el que para mí más cerca veo para Claudio Giraldez, no lo que veo yo, pero un futbolista que es una auténtica barbaridad y que junto a Hugo Burcio forman esa dupla en el centro del campo que está muy cerca de llegar a primera división, y es Andrés Antañón, el canterano vigués que ha disputado 29 de los 41 partidos que pudo disputar esta temporada, con 22 titularidades, en las que jugó 1940 minutos y anotó 4 goles. Tendría que ponerme a ver esos 4 goles, pero mínimo la mitad son chicharros brutales del futbolista vigués, que sorprende quizás el minutaje, pero este tramo final de temporada, tanta convocatoria con el primer equipo, ha hecho que no disputase la cantidad de minutos que debería haber disputado seguramente con el Celta Fortuna. Me he ido a ver los principales motivos de eso, de estar por debajo de los 2000 minutos, que sigue siendo un minutaje más que respetable, es que ha ido convocado en UEFA Europa League para Estrella Roja, Lyon y Friburgo. Con el primer equipo debutó en Copa con Porto Vega y también en Liga lo hizo contra el Girona y después fue titular contra el Oviedo en Baleidos. Y además, esos 3 partidos que he mencionado, hay otras 7 convocatorias con primer equipo en el tramo final de Liga en la segunda vuelta, donde se juntaban pues las lesiones de Matías Vecino, Ilais Moriba y aquellos días en los que veíamos a Hugo Sotelo jugar con Vingueza, con Fer López en el centro del campo. Ahí estaba Antañón en el banquillo, aunque quizás no contó con el protagonismo que desde fuera a veces Marcos lo pedía en los partidos. Por eso de si te lo llevas, pues al menos por un ratito a ver qué hace. Y además estaba el primer equipo pasando un mal momento en lo futbolístico. A mí, Andrés Antañón, me sucede que viendo a Hugo Burcio y Andrés Antañón jugar al fútbol, digo, yo subo a Burcio, ¿no? Pero si escucho hablar o los veo en la actitud corporal, la sensación que me transmiten cuando los hemos visto en rueda de prensa, cuando los hemos visto quizás en planos más cercanos, en otros momentos de la temporada, la sensación que da Andrés Antañón es una mentalidad que no tiene otra persona en todo el primer equipo, en todo el Celta Fortuna. La sensación de es un chico que, voy a decir, es chulito, o se lo tiene querido, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, no le tiene miedo a nada. O sea, que se me entienda, no quiero decir que sea maleducado, que no salude. No, o sea, simplemente me acuerdo perfectamente, rueda de prensa después de remontarle aquel partido de Altalara de la Reina. Sin pelos en la lengua, dijo, no, es que este equipo está para ganar la Liga. Y dije yo sí creo que ole tus huevines, chaval. Es un futbolista que pocos tienen tanta confianza como tiene él. Tiene confianza en sí mismo, pero habla de eso el día del Oviedo, en los primeros 5 minutos intenta 2 disparos a puerta, que además los tira entre palos, que es una cosa que me encanta de Antañón. Prueba desde fuera y casi siempre la manda entre los 3 palos, hace trabajar al portero, ¿no? Un poco aquello que le pedía Paco Herrera a Yago Aspas en las primeras etapas de Yago, que era no la revientes toda, métela dentro y a ver qué hace el portero, ¿no? Pues eso es algo que Andrés Antañón tiene bastante inculcado. No siempre quiere meter el chutazo de su vida, a ver si la reviento por la escuadra, pero casi siempre intenta meterla dentro de la portería para que el portero rival tenga que trabajar. Y en ese sentido es lo que para mí hace que sea el chico que está más cerca también a ojos de Claudio Giraldez de estar en el primer equipo, que es la confianza que tiene en sí mismo, en sus capacidades y la sensación de que no le teme absolutamente nada. O sea, va donde le llamen y va a la guerra, pero siempre convencido de que puede ser victorioso. Sí, es un jugador que en lo físico es muy potente, que aguanta también muy bien el transcurso de los partidos. Este mismo fin de semana en Ponferrada, nosotros desde la cabina de prensa podíamos ver cómo Freddy le decía, oye, Antañón, ¿cómo estás? Y decía, estoy perfecto, y se partía el culo él solo, minuto 80 de partido, jugándote una final de ascenso a segunda división, con un gran golpeo de balón, con una gran asociación, con un futbolista que yo creo que no, si hay que compararlo, no se me parecen al todo, pero que es completo como puede ser Miguel Román, de que te cumple labores defensivas, te cumple labores ofensivas, tiene un físico que también aguanta muy bien en el transcurso de los partidos. Después son futbolistas diferentes y que seguramente sea el que más cercano está el primer equipo. Te diría que Antañón tiene un pelín más de colmillo que Miguel Román a la hora de ir hacia adelante. También. Sí, claro, estos ya son palabrísimas, pero si tengo que recordar al Gabri Vega del Celta B de hace 4 o 5 temporadas, puede estar por ahí, insisto, palabras mayorísimas, pero puede estar por ahí. Es un poquito la sensación que anda Andrés Antañón. Y una cosa que me encanta es
ha tenido días malos y ha habido días que en las radios del Fortuna he dicho, joder, Antañón hoy no está dando pie con bola. Pero, por ejemplo, el otro día en Ponferrada estuvo exquisito a la hora de hacer las lecturas antes de que le llegue la pelota. Es decir, una circulación que va un pelín atrancada porque el equipo rival te está presionando bien. Llega la pelota Andrés Antañón y ya tiene la lectura, ya tiene metido en la cabeza que es lo que quiere hacer. La deja correr, se perfila perfecto, hace un control para salir a contrapié del rival que le viene a presionar. O sea, en ese sentido es un centrocampista que maneja muy bien los tempos del partido, que es sorprendente también para su edad. En esta lista podría haber mucha más gente, se podría colar Angelito Arcos, que también seguramente es una de las mayores promesas que tenga el Celta Fortuna, pero sus números esta temporada pues no nos hacen poder meterlo aquí, pero seguramente llegará, y creo que seguramente también, faltando ese perfil en el primer equipo, no descartaría que haga la pretemporada. Bueno, debutó, fue titular en Bulgaria, exactamente, sin ir más lejos. Pero sí que la temporada de Angelito es de más a menos. Exacto. Entonces, bueno, finalmente, teniendo que elegir 5, nos hemos quedado con estos. Y a partir de ahí, ojalá este fin de semana se consiga el ansiado ascenso a Segunda División por primera vez en la historia del filial del Celta. Volvemos a recordar, podéis sacar vuestra entrada absolutamente gratis si sois abonados del Celta o carnet celtista en la página web del Club Olívico. Tan solo tenéis que entrar, meter vuestro ID y vuestro PIN, que son los 4 últimos números del DNI, y conseguir vuestra entrada para que llenemos Balaídos, porque es un deseo de toda la afición y estos chavales se lo merecen, que es ascender a Segunda División. Y ahí estaremos, Lucas Peteiro, para contar el que puede ser, bueno, nuestra primera celebración en una final, porque no hemos tenido otra. Efectivamente, la primera de nuestra vida como celtistas. Todo sea bienvenido. Gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. A darle Adiós. like.